Y yo la verdad que no lo puedo decir que no siempre es vicia, porque es una excelente herramienta agronómica y forrajera también. Es una excelente herramienta, entonces yo no puedo, desde el punto de vista técnico, yo conociendo puede provocar intoxicación, lo que también puedo decir es que no siempre provoca intoxicación y que en rara vez eso provoca intoxicación. Entonces, lo que tratamos de promover con esto es el conocimiento, saber que puede llegar a provocar intoxicación, saber cuándo generalmente provoca intoxicación, para tratar de evitar justamente el pastoreo en esas épocas más complicadas. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos nuevamente. Y en este episodio tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Germán Cantón. Germán, como siempre, bienvenidos y contanos sobre tu background o tu carrera como veterinario primero y después como el doctorado que hiciste en el exterior. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación a participar en esta entrevista. Como dijeron, mi nombre es Germán Cantón, yo soy veterinario, soy de la zona de acá del sur de la provincia de Buenos Aires, originalmente, de San Manuel, partido de Lobería. Estudié veterinaria en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, en Tandil. Cuando terminé la facultad, vine a Balcarce, a la Estación Experimental Balcarce del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde hice la residencia. Tuve la posibilidad de seguir trabajando en el grupo de sanidad animal del INTA de Balcarce, bajo la dirección del doctor Ernesto Driosola, Carlos Campero, que son referentes en el área de patología, diagnóstico veterinario, especialmente en rumiantes, especialmente en bovinos. Surgió la posibilidad de quedarme trabajando acá en el grupo. Después ingresé formalmente al INTA como parte de la planta de investigadores del INTA, y surgió la posibilidad en el año 2008-2009 de, por una beca de INTA, salir al exterior a hacer mi doctorado. Fui seleccionado para ir a la Universidad de Edimburgo, en Escocia, donde justamente hice mi doctorado durante 4 años, investigando la neosporosis bovina, que es una de las causas más frecuentes de abortos, principalmente en bovinos, aunque causa abortos también en otras especies. Es una enfermedad relativamente más nueva comparándola con otras enfermedades de la reproducción. Y durante ese tiempo trabajé en el grupo en Mordun Research Institute, que es un instituto de investigación cercano a Edimburgo. Después, cuando terminé mi doctorado, volví acá a Argentina a seguir trabajando en el grupo de sanidad. Y después, justo de la jubilación de Ernesto Driosola, que era el responsable del servicio de diagnóstico veterinario especializado del INTA de Balcarce, quedé como responsable del servicio. Desde ese momento sigo trabajando, haciendo investigación en diferentes áreas dentro de las que son la cartera de proyectos del INTA, pero también un fuerte importante que es el diagnóstico veterinario, que funciona acá, el servicio que funciona en el INTA desde hace ya más de 50 años, donde se asiste a los productores ante problemas sanitarios, con la posibilidad de ir al campo, hacer necropsias, tomar muestras, recopilar la información para tratar de resolver problemas sanitarios que surjan generalmente, siempre es a través de los profesionales. Se hace por interconsulta, cuando surge un problema que es difícil de resolver, nos consultan a nosotros, y con la colaboración de los profesionales veterinarios, agrónomos, zootecnistas que tienen un problema identificado, un problema sanitario, ya sea desde mortandades importantes hasta problemas clínicos, problemas productivos a veces, con enfermedades subclínicas que llevan a problemas productivos. Y la línea de abortos y pérdidas reproductivas también es una línea importante. Históricamente se ha trabajado acá en el INTA Balcarce, el doctor Campero trabajó mucho tiempo en esa línea y se sigue trabajando, haciendo un trabajo justamente bastante integrado, tratando de llegar a tratar de saber primero por qué a veces no se preñan las vacas. En otros casos, a veces más comunes, que por qué no, a veces no, las vacas que estaban preñadas perdieron la gestación. También en problemas de mortalidad perinatal, o sea que esa es una línea muy fuerte que se trabajó siempre en nuestro grupo de trabajo. Bueno, si te parece, nosotros
le contamos a la audiencia que off the record habíamos hablado de dos temas que nos tienen preocupados, no solo a nosotros, sino que son de actualidad para toda la gente que está en el sector. Pero antes de entrar en esos dos temas, ya que mencionaste el tema de pérdidas o mermas, como se lo dice habitualmente, ¿querés contarnos dónde estamos parados? Y breve comentario también sobre qué evolución tuvimos desde los últimos, no sé, 5 o 10 años, si querés, hasta la fecha, si aumentaron o se controlaron un poco más las mermas y cuáles son los principales agentes etiológicos. Bien. Sí, digamos, muchas veces la información que nosotros mostramos acá en el servicio no decimos que está sesgada, porque pueden ser a veces problemas sanitarios que son de difícil resolución, entonces nos llegan esos problemas clave, a veces complicados, de diagnóstico. Pero en líneas generales, en las pérdidas reproductivas, las mermas reproductivas a nivel país, viendo los números que se manejan, rondan se menciona que son la eficacia de los sistemas de producción de carne, particularmente, que es por ahí donde más trabajo. No trabajamos, si bien en nuestros trabajos en la zona nuestra hay sistemas de producción de leche, que son también bastante particulares porque están ante un estrés de producción mucho más importante, entonces las pérdidas reproductivas en general suelen ser más importantes. En los sistemas de producción de carne, que es por ahí extensivos como los nuestros, pastoriles, como existen en la región, en Argentina en particular, muestran porcentajes de destete, que por ahí lo que indicaría como un ejemplo de pérdida total, digamos, de total de vacas que entran a servicio todos los años, de acuerdo a estimaciones, porque siempre esos datos son bastante, a veces, complejos de interpretar, y muchas veces el dato que se toman es el dato que surge de vacunaciones, de aftosa, por ejemplo. Cuántas vacas se vacunan todos los años y cuántos terneros se vacunan todos los años. Entonces, de manera indirecta, uno hace una estimación que alrededor de un porcentaje de destete del 62, 65, 69, va variando año a año, pero en los últimos 50 años es algo que está bastante estabilizado en alrededor del 60-65% de destete. Eso quiere decir que de cada 100 vacas que entrarían a servicio todos los años, estamos destetando en el próximo ciclo alrededor de 60 y pico terneros. Eso a nivel país, y hay diferencias, obviamente, hay diferencias entre zonas más marginales donde podés tener porcentaje de 50% de destete o menos, como suele ocurrir, y zonas de un poco más tecnificadas o cuando tenés no tan expuestos a factores ambientales adversos, donde esos porcentajes están más altos, arriba del 70-75% en lo mejor de los casos. Y también vas a tener, obviamente, eso es parece un promedio, vas a tener productores que van a tener un 90% de destete. Entonces, pero a nivel país, en los números que manejamos, están un poquito por arriba de otros países de la región, comparándolo con otros países de la región, que de nuevo, pero por ahí, por ejemplo, comparándolo con Brasil o con Paraguay, por lo menos que se manejan datos de manera similar, un poquito por arriba, pero de nuevo, siempre tratamos de hacer hincapié, hoy en día que está de moda el tema de huella de carbono, nos van a empezar a pedir que mejoremos esos números porque evidentemente muestra un poco la ineficacia e ineficiencia de nuestro sistema de producción. Digamos, tener esa vaca improductiva en el campo, no dándome un ternero, no dándome un kilo de carne, en definitiva muestra un poco la ineficacia. Entonces, uno de los aspectos a tratar de mejorar es no solamente como productores de carne a nivel país, cada uno individualmente, el productor de cría particularmente, mejorar sus números para la economía familiar, por decirlo de alguna forma, o empresarial, sino también que nos van a empezar a pedir como país mejorar en ese aspecto. Claro. En cuanto a los agentes etiológicos, Germán, lo más preponderante, si bien ya de algo de neosporosis. Sí, en ese aspecto, generalmente, históricamente y a nivel mundial, siempre nos hemos enfocado en las causas infecciosas, digamos, enfermedades infecciosas que provocan abortos o infertilidad. En líneas generales, cuando uno ve y sale al campo, te das cuenta que en realidad gran parte de la merma que existe en el país muchas veces no está asociado a factores de enfermedades infecciosas, sino a factores de manejo. El tema nutricional quizás sea el más característico, años complicados nutricionalmente, donde la vaca llega a la temporada de servicio en pobre condición corporal, posiblemente en anestro, que le cuesta salir de ese anestro y entrar, si bien tenemos hoy tecnologías reproductivas para mejorarlo,
todavía no están del todo diseminadas, y entonces un punto importante de esa merma surge directamente de que la vaca no se llega a preñar. Te diría que, no te digo que casi la mitad. Un ejemplo clarito va a pasar ahora con la sequía actual, ¿no? Y el próximo ciclo reproductivo. Sí, sí, por ejemplo, posiblemente sí, el pronóstico no sea muy bueno. Lamentablemente no he escuchado mucho todavía en la zona no se han empezado a hacer tantos tactos. No he escuchado mucho con respecto a cómo vendrían, cómo anduvo el servicio en la temporada esta que acaba de terminar. Pero sí, posiblemente el pronóstico no fue muy bueno, justamente por las condiciones de sequía y escasez forrajera que hubo. La vaca lo sufrió bastante, ya venimos de varios años de esta escasez. La vaca lo sufrió bastante y posiblemente sí, los porcentajes de preñez no sean lo que uno esperaría. Entonces ya tenemos una merma muy importante ahí y que no está necesariamente asociado a factores, a enfermedades infecciosas. Más allá de que existen, obviamente, sigue siendo un problema endémico en nuestra región el tema de enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades venéreas, campilobacteriosis, tricomonosis, como causa frecuente de por ahí de también que porque la vaca no se preña. Y después ya entrando en las clásicas, por ahí sí ya podemos entrar en lo que es, tenemos muy buenos por ahí índices de preñez y después cuando te das cuenta que está terminando la aparición, te das cuenta que te faltan un 10% de los terneros de vaca que estaba supuestamente preñada. Eso también a veces suele ser un problema importante, suele ser una merma relativamente importante en algunos planteos productivos. Y en ese punto sí, quizás las enfermedades infecciosas de la reproducción tienen un peso un poco más preponderante. En la casuística de acá de Balcarce, que surge, ya te digo, de más de 30 y pico de años de un diagnóstico continuo, donde se procesan alrededor de 50 fetos bovinos que son encontrados en los campos y se mandan a analizar a la sala de necropsia, se toman muestras, se hace un diagnóstico integral, se toman muestras para los diferentes laboratorios, bacteriología, virología, venéreas, Neospora, Leptospira, donde se hace ese diagnóstico integral. Históricamente, en la casuística de Balcarce, campilobacteriosis, más allá de la infertilidad, más allá de la infertilidad que provoca, sí es una causa muy frecuente de abortos, incluso. Abortos en el tercio medio y el último tercio de la gestación, principalmente el tercio medio, sigue siendo una causa muy importante. Que a veces difiere un poco de la biografía internacional, donde en otros lugares, campilobacteriosis no es una enfermedad muy frecuente, es más, y es hasta causa de abortos esporádicos. En la casuística acá en Argentina te demuestra de que sigue siendo una de las principales causas de aborto, muy posiblemente por el tipo de sistema y por el tipo de servicio, el servicio natural y el toro interviniendo como reservorio y transmisor de la enfermedad. Otras enfermedades que históricamente fueron problemáticas, por ejemplo, brucelosis, en los últimos trabajos que hicimos de epidemiología y, digamos, tendencias temporales y espaciales de causas de aborto, vimos que brucelosis ha bajado drásticamente como causa de aborto, por suerte, con el solo hecho de tener como un plan de control a nivel nacional que incluya solamente la vacuna, porque en realidad en campos de cría era lo único que se hacía. Ahora se está empezando con el tema de serología y eliminación de positivos, pero hasta hace unos años lo único que estaba incorporado era la vacuna obligatoria a la ternera. Da para discusión larga el tema de por qué tal vacuna no se permite una vacuna, sí se permite otras, pero con el solo hecho de esa vacunación hemos visto que la tendencia donde en la década del 80 brucelosis era la principal causa de aborto, hoy en día en muy raras ocasiones recibimos fetos abortados donde se diagnostica brucelosis, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ha pasado a ser una causa muy frecuente de aborto, brucelosis, a diferencia de campilobacteriosis, que sigue siendo frecuente. Por el otro lado, Neospora, que la mencionamos por ahí al principio, la tenemos como una causa muy frecuente. Esa sí es a nivel mundial. A nivel mundial es la principal causa de aborto hoy en día en bovinos. La neosporosis, que es una enfermedad un poco más nueva, relativamente más nueva, donde en Argentina, si bien vemos una tendencia de que pareciese que se diagnostica con mayor frecuencia hoy en día Neospora, también lo que vemos en realidad es que se han mejorado por ahí las técnicas de diagnóstico para su detección. Entonces, por ahí hoy en día la diagnosticamos más frecuentemente que hace 15, 20 años. Eso por un lado.
Y por otro lado, otra posible explicación de por qué la estemos diagnosticando más podría llegar a estar de la mano con el hecho de que son enfermedades que en general, es una enfermedad que en general se presenta clínicamente de manera más importante cuanto más presión de producción le pongas al sistema. Entonces, por eso en Tambo, el sistema de producción lechera es la principal causa de aborto por esa misma razón también. No es que el Holstein es más susceptible a la neosporosis que Angus, por ejemplo, sino que, digamos, el estrés de producción hace que por ahí se exprese clínicamente de manera más severa la enfermedad. En el caso de carne la vemos con mayor frecuencia en maquillonas, vaquillas, que comparado con la vaca, que es algo bastante característico también de la enfermedad, sobre todo en el tercio medio de la gestación, también es otra característica clínica que tiene. Y lamentablemente un problema que tenemos con respecto a esto es de que no hay una vacuna disponible para prevenir. Entonces tenés que tomar estrategias de control diferentes, más complejas, haciendo serología, identificando animales positivos, tratando de que no quede como reposición, por ejemplo, vaquillas positivas. Y con el correr del tiempo es una enfermedad tampoco a volverse, muchas veces cuando uno habla con los productores, tiene un aborto por neospora, directamente hacen una comparación, por ejemplo, con brucelosis, un resultado positivo de serología a neospora y hace la comparación con brucelosis. Por suerte es una enfermedad que no es contagiosa entre animales quiero decir, de vaca a vaca. En principal vía de transmisión de la neosporosis es de madre a hija, entonces va permaneciendo en el campo y transmitiéndose de esa forma. Entonces no hay que tampoco desesperarse, pero sí conocerla y, bueno, llegado el caso, ver si se justifica económicamente tomar medidas de control, como dijimos. Y después, por último, bueno, la leptospira es muy variable. Algunos años tenemos muchos abortos por leptospira, otros años no tanto. Y después el tema clásico, que es el de las enfermedades virales, que para todo veterinario a nivel mundial, no solamente de acá, yo digo, siempre es el chivo expiatorio cuando no sabemos mucho por las dudas, es IBR o EBV, donde realmente sí, son enfermedades muy prevalentes y están continuamente dando vueltas. Cuando uno manda muestras de sangre a analizar, enseguida encontrás títulos altos a IBR, EBV en animales, lo que quiere decir que han estado en contacto reciente con estos agentes y que si se dan las condiciones o depende del momento que se infectan, puede llegar a provocar infertilidad, abortos, como cuadros clínicos más graves. El problema que tenemos para ir nosotros en la casuística nuestra no la vemos tan importante, pero porque son enfermedades a veces más difíciles de diagnosticar. Detectar el virus en los tejidos de un feto que se abortó a veces es más complicado que aislar una bacteria o hacer algún otro diagnóstico. Entonces a veces por esa razón creemos que quizás esté subdiagnosticado. Ok, vos sabés que me llama mucho la atención el dato de campilobacteriosis. La verdad que no lo tenía. Y me llama la atención porque es una enfermedad que tiene diagnóstico, que tiene tratamiento y que tiene profilaxis. Y sin embargo tiene un impacto altísimo. Qué fácil sería hacer un plan de control y poder beneficiarse de evitar esta enfermedad y las pérdidas que produce, ¿no? Sí, es una enfermedad, ya te digo, compleja. A veces cuando uno compara y charla con investigadores de otros países, les llama la atención los números de nuestros con respecto a su frecuencia. Porque en otros países donde hacen por ahí un sistema de producción un poco más intensivo, con mucha más incorporación, por ejemplo, de inseminación artificial que servicio natural, que con lo tradicional acá, por ejemplo, de la zona central. Si bien la inseminación es algo que día a día se está haciendo con mayor frecuencia, quizás con esa metodología misma de técnicas de reproducción, con el correr del tiempo sea una enfermedad que se vaya a ir a controlarse. Tiene complejidades la enfermedad desde el punto de vista del diagnóstico inicialmente. Sabemos que el toro es el reservorio, entonces el diagnóstico en el toro a veces no es tan sencillo en las condiciones de campo nuestras. No todo el mundo hace diagnóstico, entonces también en ese sentido se hace complejo llegar a hacer un control rápido de la enfermedad. Por ahí yo hago todo lo posible para hacerlo, pero mi vecino no hace nada y entra el toro del vecino a mi campo, vuelve a ingresar la enfermedad. Entonces, nada, es complejo. Si bien, como vos decías, tiene un tratamiento, tiene herramientas técnicas de diagnóstico que quizás sean mejorables, por ahí los sistemas de producción nuestros son los que hacen que sea el factor de riesgo para tener todavía tanta campilobacteriosis. Sí, seguro, seguro. Germán, al principio de la charla habías mencionado el servicio que tiene
que tienen ustedes, que lo había comenzado el doctor Ernesto Odriozola. Seguramente ese servicio se activó en estos últimos meses con el problema que hubo con este bichito, el 7 de oro, ¿verdad? Sí, eso fue una sorpresa para todos, en realidad no solamente para los productores, sino también para el servicio nuestro. Yo, digamos, repito todo lo que vieron los chicos, justo a mí me agarró de vacaciones, o sea que quedó la guardia, quedó Juan García, que es un veterinario que trabaja con nosotros, patólogo acá del grupo también, estaba de guardia durante el mes de enero. A mí me llaman por una consulta mediados de enero, un agrónomo de la zona centro-norte de la provincia de Buenos Aires, donde directamente mencionaban la presencia de gran cantidad justamente de este insecto, Dactylus o 7 de oro, gran cantidad de este insecto en los, originalmente en los forrajes en las pasturas de alfalfa, que estaban en floración en ese momento. Llamaba la atención, ya desde el punto de vista agronómico, mucha importancia nunca se le ha dado a este insecto, porque no es del punto de vista agronómico justamente dañino, se alimenta de polen. Justamente encontró quizás este año ante la seca y la ausencia de otras especies, por ejemplo maíces en floración, que es donde normalmente se lo encuentra, fue a poblar a las alfalfas de manera exacerbada, porque se vieron, seguramente muchos han visto videos que se han viralizado de la cantidad que se veía de este insecto, y donde habían tenido justamente en ese episodio algún episodio de mortandad, y bueno, nos hicieron la consulta. La verdad que no lo teníamos registrado en el radar como un problema grave, clínicamente grave. Hay muy poca bibliografía internacional respecto a esto. Hay un trabajo de la década del 70 en Sudáfrica donde escriben que justamente este insecto, que no es de Sudáfrica, pero que mencionan que es de Sudamérica, que había poblado en recursos forrajeros en aquella zona, había provocado el consumo de bovinos de estos recursos forrajeros, provocó mortandades. Y es lo único que hay información cuando uno revisa la bibliografía internacional, es lo único casi que hay de esto. Después con el tiempo surgió de que en Santa Fe, en el centro de Santa Fe, la gente de Rafaela había detectado en la década del 90 algún problema similar o una consulta, pero después no se pudo concluir que realmente sea una causa de problema grave. Y casi inmediatamente después que nos hicieron estas consultas a mitad de enero, me llama un veterinario del norte de la provincia de Buenos Aires ante un problema de mortandad en vaquillonas, si mal no recuerdo que eran vaquillonas, que las tenían encerradas a corral y que se les daba de alimentación alfalfa que era cortada e inmediatamente ofrecida en los corrales. Medio que se nos prendió la lamparita porque justo fue casi temporalmente en el mismo momento que hicieron la consulta de la presencia de Dactylus del 7 de oro en las alfalfas. Y este cuadro fue Juan García con el grupo acá con los veterinarios que vienen a hacer la residencia con nosotros. Hicieron necropsia de los animales que habían muerto y sí, efectivamente se vieron lesiones gastrointestinales muy severas, un cuadro de presentación muy aguda, con un cuadro gastrointestinal, diarrea, con sangre en los animales y muerte rápida, con lesiones gastrointestinales muy severas, hemorrágicas, fibrinosas, presencia abundante del insecto en el contenido ruminal, o sea, evidentemente las vaquillonas la estaban comiendo, y cuando se revisó la alfalfa donde era cortada, era impresionante la cantidad que había. Después, inmediatamente conducimos como una alerta para avisar a los productores que lo tengan en cuenta. Surgieron 2 o 3 casos más. El servicio también volvió a ir a otro establecimiento, también al norte de la provincia de Buenos Aires, donde ocurrió una mortandad y volvió a confirmar lo mismo. Y como no hay mucha información, se extrapoló información de otros insectos que provocan cuadros similares, pero en realidad de este insecto en particular, del Dactylo, no se conoce mucho. Se están haciendo hoy en día, se están haciendo trabajos para tratar de reproducir la enfermedad, para confirmar que en condiciones controladas uno le da de comer a animales de laboratorio, este insecto provoca un cuadro similar. Entonces se está haciendo en este momento, y también simultáneamente estudios toxicológicos con la colaboración de grupos de investigación de Estados Unidos, de estudios toxicológicos para tratar de ver qué toxinas podría llegar a tener este insecto para explicar un cuadro clínico de este tipo. Justamente te estaba por preguntar si lograron identificar cuál es el principio activo y en virtud de eso si habría algún antídoto. Pero como es hiperaguda también debe ser muy difícil llegar a tiempo. Claro, en realidad la presentación es muy aguda. Lo que se han dicho distintas hipótesis
Por un lado mencionaban a la cantaridina, que es un principio tóxico que producen insectos de otra familia. Aparentemente el astilo no lo produciría, sino que de otra familia, el uriburu o bicho moro, de la familia de ese insecto sí produce cantaridina, que da un cuadro clínico muy similar a lo que se ve acá en los animales. Clínicamente y patológicamente es un cuadro muy similar. Hay estudios que han demostrado que el 7 de oro no produciría cantaridina. Entonces, nada, esa parte se está investigando para ver si realmente tiene cantaridina o tiene algún otro principio tóxico. Otros grupos de investigación mencionaron que especies de la familia del 7 de oro tienen la probabilidad de producir ciertas toxinas que son más bien neurotóxicas, entonces no nos cierra del todo para tener este tipo de cuadro clínico en los animales. Entonces es algo que se está investigando ahora para ver si realmente cuál es la toxina. Y en ese sentido, por esa razón es que no tenemos hoy en día un antídoto. Más que nada es lo que se está recomendando es la prevención. Tampoco generar una paranoia con esto porque tampoco es que hemos tenido un montón de casos que nos consultan donde hay animales pastoreando alfalfas, por ejemplo, con gran cantidad de insectos y no se ha muerto ningún animal. Entonces, en ese sentido también genera mucha duda de por qué razón se puede llegar a dar la intoxicación o que los animales lo consuman. Justamente, no sé si es un factor de riesgo o no, yo posiblemente lo sea. En los dos casos que asistió el servicio de Balcarce, uno en el partido Villegas, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, y otro más al centro-norte de la provincia de Buenos Aires, en los dos casos se dieron en animales que consumían alfalfas que era cortada y ofrecida. Quizás sea que en el momento del corte queda atrapado el insecto dentro de la, digamos, de la alfalfa y que por esa razón involuntariamente los animales lo comen, que en un pastoreo directo le da tiempo a volar hacia otro lugar. Posiblemente sea esa la causa, pero bueno, nada, hemos tenido consultas principalmente en bovinos, algunos casos en ovinos, algunos casos en equinos también de mortandades importantes. Pareciese que el equino sea un poco más susceptible que el bovino y el ovino. Algunas menciones también en algunas mascotas, pero bueno, esa es la información que hay hasta el momento. Así que entonces, como medida preventiva, prestar atención y evitar el pastoreo por si acaso se identifica la presencia de los insectos en la pastura. Por ahora nada más que eso. Sí, por lo pronto lo único que recomendación así técnica que se hace, se hizo un trabajo también interdisciplinario con agrónomos, entomólogos, para tratar de entender cuál sería la mejor alternativa de control. Y en líneas generales, por ejemplo, en Argentina no habría un insecticida aprobado, por ejemplo, por SENASA para el control de este insecto, particularmente las alfalfas. Entonces, estamos medio ahí atados de mano, como decir, bueno, no se puede recomendar un insecticida para controlar esto. Si aplicamos un insecticida, posiblemente también vamos a afectar otras especies de insectos que son benéficos. Si aplicamos insecticida, ¿cuánto tiempo va a desaparecer el insecto como para que vuelva a poblarse esa alfalfa? Entonces, hay muchas cosas que no sabemos. ¿Cuánto tiempo de retirada puede llegar a ser para que vuelvan a entrar los animales a pastorear? Lo que normalmente estamos recomendando es eso, evaluar qué cantidad hay de insecto. Si hay mucho insecto, otra cosa que nos han dicho que, por ejemplo, es mucho más activo durante el día y durante las primeras horas de la mañana, últimas horas del día, hace que el insecto esté mucho más inactivo. Entonces, quizás evitar el pastoreo durante la noche, tardecita o a la mañana temprano, cosa de que si el insecto está activo, en un pastoreo directo se escaparía, volaría. Entonces, de esa forma lo evitamos. O sea que eso es lo que por lo pronto se está recomendando. Bueno, perfecto. Vos sabés que me parece bárbaro tu comentario porque trata de dilucidar un montón de dudas que se generan y vos sabés que hay un montón de versiones, imágenes, videos dando vueltas. Así que está bueno el mensaje clarito y totalmente sincero de cuál es la situación en la que estamos hoy respecto del diagnóstico y de las medidas que se puedan tomar. Esto deja de lado cualquier tipo de especulación, me parece, para que la gente esté bien posicionada con la información que recibe. Así que, perfecto. Me sirvió incluso, te digo mucho, porque también yo no estoy en el tema y uno recibe información de todo tipo y hay que tener conocimiento para poder discernir lo que es veraz y lo que no es veraz. Así que me parece muy bueno. Germán, pasamos al segundo tema estrella para nosotros. Hace algo más de 2 años, tal vez ya 3,
te habíamos consultado en algún momento por el tema de intoxicación con vicia. Como comentario general, la vicia es un cultivo de cobertura que se usa también para pastoreo porque tiene un nivel de proteína muy bueno con la leguminosa, pero tiene algunos problemas relacionados con toxicidad en determinada etapa del ciclo fenológico. Bueno, fuiste el consultor de referencia en su momento y sé que ustedes después siguieron trabajando en ese tema. Sí, la intoxicación con vicia, como decías, desde el punto de vista agronómico y de sistema de producción en general, agrícola ganadera, es una herramienta excelente que se ha popularizado quizás en los últimos años justamente como cultivo de cobertura. Pero, por ejemplo, acá en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires se la venía utilizando como forrajera desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo se lo utiliza porque justamente una de las características que tiene es su rusticidad, que hace que en regiones donde por ahí la escasez de lluvias y otras características del suelo hace que sea una especie que se implante de manera relativamente sencilla y que aporte un volumen forrajero muy importante y de calidad, como casi comparable con otras leguminosas, en un momento del año donde justamente la escasez forrajera es frecuente, la escasez de otras especies forrajeras es frecuente. Produce un volumen muy importante saliendo justamente del invierno, entrando en la primavera. Entonces, en ese sentido es muy bueno. La mayor frecuencia de casos de intoxicación con vicia que hemos tenido en los últimos años, yo creo que viene de la mano justamente de lo mismo, de tratar de aprovechar en esos sistemas agrícolas ganaderos, donde el productor ve la vaca que se está quedando sin campo y ve al lado el cultivo de servicio que lo tiene con otro fin, lo implantó con otro fin, y ve el volumen forrajero que tiene y intenta o hace la negociación entre el veterinario y el productor y el agrónomo a ver si pueden meter las vacas a pastorear en la vicia. Y ahí por esa razón creo que tenemos por ahí una mayor frecuencia de casos de intoxicación en los últimos años. Históricamente, como te decía, se lo conoce hace muchos años. Justamente Ernesto Odriozola la diagnosticó de los primeros casos en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires hace más de 20 y pico de años, donde ya se diagnosticó la intoxicación con vicia, pero era algo que estaba en esa región, los productores lo conocían, los productores sabían que no todos los años iban a tener problemas, no se sabía mucho por qué. Está diagnosticado en otras partes del mundo el problema. Siempre se dijo que era el problema generalmente, la información que tenemos hasta ahora siempre ha sido con vicia villosa, que es una de las dos especies más comunes de vicia que se utilizan, particularmente. En líneas generales, generalmente se dan los cuadros de intoxicación cuando los bovinos pastorean las vicias entrando en estado reproductivo, cuando empieza la floración importante, justamente saliendo del invierno, agosto, septiembre, octubre en esta zona. Es cuando generalmente se dan los cuadros, y ya más o menos se lo conocía que como una herramienta de manejo era eso, justamente tratar de evitarlo, el pastoreo en esa época. Este año particularmente, yo no sé si fue por las mismas condiciones de sequía extrema que hubo en la región, tuvimos algún caso, por decirlo de una forma típico, en mayo, junio, en la zona central, acá en el partido de La Barría, por ejemplo, la zona central de la provincia de Buenos Aires, casos de intoxicaciones con vicia, en donde vos ibas a ver y las vicias no estaban florecidas, pero clínicamente, y lo que vimos en la necropsia y en la histología, que es en definitiva lo que confirma la intoxicación, era intoxicación con vicia y estaban pastoreando vicias. O sea que posiblemente no solamente se dan las condiciones cuando está en floración, sino quizás cuando está en un estrés la planta produciría, también es otra, justamente cuando salimos del tema del 7 de oro y entramos acá con la vicia, donde hay muchas cosas que no se conocen del todo. Se mencionan distintas hipótesis de posibles toxinas con respecto a la vicia. Una de esas toxinas es la canabanina, que es una sustancia que producirían estas especies, como parte de su fisiología vegetal, que la produciría aparentemente justamente cuando entra en estado reproductivo la planta y que provoca un cuadro clínico que es bastante característico. Pero de nuevo, es algo que muchas cosas todavía no sabemos y siempre van apareciendo por ahí estos casos atípicos que desconciertan un poco. Este año tuvimos consultas atípicas fuera de tiempo, más tempranas de lo habitual, a diferencia de otros años. Pero de nuevo, el problema que tenés es una enfermedad que tampoco es, los animales tardan unas semanas hasta que aparecen los primeros con algún signo clínico.
si uno presta atención y conoce de esto. Yo lo digo muchas veces cuando nos preguntan respecto a esto, me dicen, no siembro vicia. Y yo la verdad que no lo puedo decir que no siembres vicia, porque es una excelente herramienta agronómica y forrajera también. Es una excelente herramienta, entonces yo no puedo, desde el punto de vista técnico, yo conociendo que puede provocar intoxicación, lo que también puedo decir es que no siempre provoca intoxicación y que en rara vez eso provoca intoxicación. Entonces, lo que tratamos de promover con esto es el conocimiento, saber que puede llegar a provocar intoxicación, saber cuándo generalmente provoca intoxicación, para tratar de evitar justamente el pastoreo en esas épocas más complicadas, y con eso, y saber qué es lo primero que tengo que ver cuando veo un animal que puede llegar a empezar a manifestar signos de intoxicación con vicia, que en general es un cuadro inicialmente bastante inespecífico clínicamente, animales que empiezan a perder un poco de condición corporal. No es una intoxicación aguda, no es que entran a pastorear la vicia y en 24 horas se van a morir el 10-20% de las vacas. Generalmente es un cuadro un poco más largo, que tarda varias semanas hasta aparecer los primeros signos clínicos. Históricamente siempre se dijo que era, por el tipo de lesiones que da, que era un fenómeno tipo alérgico. Entonces se mencionaba que los animales tenían que haberla consumido previamente. Nosotros vemos que no es así. Tenemos varios casos donde los animales ingresan a pastorear la vicia por primera vez en su vida y ya manifiestan signos. Pero sí, después de 2-3 semanas por lo menos de que ingresan a pastorear. Y como te decía, el cuadro clínico es bastante inespecífico inicialmente, una pérdida de estado, y después empieza a aparecer un cuadro más parecido a una dermatitis, un cuadro como si fuese una sarna, que generalmente comienza por la cabeza, cuello del animal, y termina en definitiva con la muerte del animal generalmente. Es raro que se recupere un animal intoxicado. Pero de nuevo, tampoco es que tenemos casos de intoxicación con vicia con un 50% de mortandad. Son casos que tampoco sabemos por qué razón se da en un porcentaje de los animales, si hay alguna susceptibilidad individual o no. Pero bueno, esa es la experiencia nuestra con la intoxicación con vicia. Claro, cuando mencionaste el tema del diagnóstico, hiciste referencia a la importancia de la histología. ¿Eso es porque ustedes estaban pensando que pueda llegar a corresponderse con una enfermedad autoinmune o por qué motivo recurren a la histología para confirmar el diagnóstico? El diagnóstico, nosotros que tenemos experiencia con el diagnóstico clínico y patológico, cuando ves el animal, a veces nos hacen la consulta, che, tengo este problema, preguntá, ¿están comiendo vicia? Porque es casi de libro, el cuadro clínico generalmente. Sí, están comiendo vicia desde hace unas semanas. Bueno, el problema que tenés a veces es que la sacás de la vicia y siguen apareciendo animales nuevos, después con el correr de unos días más, no es que se corte inmediatamente. Y clínicamente y patológicamente, desde afuera viéndolo, esa lesión de dermatitis que se va pelando como escamas en la piel inicialmente. Si uno hace la necropsia del animal, encuentra lesiones que son bastante características también en la necropsia, en diferentes tejidos adentro del animal, en riñones, hígado, corazón, generalmente. Y lo terminamos de confirmar con la histopatología, que es justamente eso, sacar muestras en formol de esos tejidos para tratar de ver la lesión. La lesión de intoxicación con vicia es una lesión, se denomina granulomatosa, multisistémica, porque tenés como, para decirlo de una forma sencilla de entender, es como si fuesen múltiples tumoraciones muy pequeñas en diferentes tejidos. Esa es una característica que tiene. Pero es una enfermedad granulomatosa que es bien característico, y si están consumiendo vicia, como que va de la mano y no tenés otras enfermedades en general que provocan un cuadro clínico o patológico parecido. Claro. Serván, yo recuerdo que cuando se habían empezado a trabajar estos temas, en la zona donde estaba yo, en el norte, se comentaba sobre la posibilidad de utilizar la vicia como heno o como silaje, porque de esa manera aparentemente el principio activo se perdería, o al menos no había antecedentes de que ese tipo de ensilajes o enificación generen los cuadros de intoxicación como si los generaban ya pastoreo directo. ¿Tenés alguna información sobre eso o era solo un mito o una especulación? No, sí es algo posiblemente real. Para decir básicamente un ejemplo o lo que vemos nosotros, lo que está descrito. No hay casos de intoxicación con vicia por vicia enificada o ensilada reportados en la bibliografía internacional. Todos los casos de intoxicación con vicia han sido en pastoreo directo de la vicia.
De nuevo, muchas veces me preguntan, bueno, entonces es seguro. Y la verdad que no sé hasta qué punto es tan común. Quizás hoy en día sí, pero hace 15, 20 años que desde que se conoce o más, que se conoce que la vicia puede ser tóxica, no sé de cuán frecuente es hacer silajes de vicia o heno de vicia y que se lo dé de comer a los animales, o hacer el heno de vicia o el silaje de vicia cuando la vicia está en una etapa de floración muy avanzada, que cuando originalmente es tóxica. Entonces hay un montón de cosas que me dicen, la vicia, si yo la enrollo, ¿es segura? Muchas veces cuando me preguntan, digo, no te puedo, digamos, no hay casos reportados de intoxicación con vicia enrollada o con vicia enificada. Eso te lo puedo decir. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, bueno, tengo la duda, la ensilo o la enrollo. Quizás si originalmente en el momento que la vas a ensilar y enrollar no tenía presencia de lo que posibles toxinas en abundancia, no vas a tener problema después de que la enificás o la ensilás. Entonces, en ese sentido, posiblemente no tengas problemas. Si lo vas a hacer, probablemente te digo, bueno, hacelo antes de que entre en una floración muy abundante. El único trabajo muy preliminar que se hizo hasta ahora respecto a esto es un trabajo que lo hicimos justamente con colegas de la Universidad de Rosario y acá de Balcarce, donde se hizo un ensayo muy preliminar, donde se tomaron muestras, digamos, fue un campo donde hubo cuadros de intoxicación con vicia, se recolectó, vicia se cortó y se guardó. Primero se congeló una parte de esa vicia y parte de esa vicia se secó a temperatura ambiente como si fuese un enrollado, digamos, un enificado tradicional, y otra parte, otro tercio de eso se ensiló en microsilos con las características que se usan, digamos, con los inoculantes, todo como se haría un silo de vicia, por ejemplo, en condiciones. Y después se analizó la presencia de canabanina, que es una de las sustancias que se cree que podría llegar a ser la tóxica. Se analizó la presencia de la concentración de canabanina en las diferentes, tanto en la vicia original como en la vicia enrollada o unificada y la vicia ensilada. Lo que se vio inicialmente fue que la concentración de la vicia enificada el enificado no reduciría la concentración de canabanina original. Pero es un resultado muy preliminar porque se hizo con un N casi 1, digamos, era la muestra que teníamos en eso. Hay que repetirlo en el tiempo y ver si eso se mantiene. Fue bien preliminar el ensayo que se hizo con la gente de Rosario. Y después lo que se vio sí que cuando se ensiló la vicia, sí se redujo la concentración de canabanina, pero empezaron a aparecer otros puntos de otras que se creen que son metabolitos de la canabanina, y que de nuevo no sabemos si esos metabolitos dejan de ser tóxicos o no. Entonces, la verdad que información muy clara para dar en ese sentido no podemos dar. Esos son los resultados preliminares que se tuvieron hasta ahora. Se va a tratar de repetir en el tiempo esto y con un N más grande, y tratar también de repetir en el tiempo el hecho de ver cómo cambia la canabanina a medida que va entrando en la planta de distintos estados fenológicos para ver si realmente es algo que va en aumento y que explique por qué tenemos estos episodios o ante un estrés hídrico como hubo este año, que la planta por ahí produzca canabanina de manera anticipada y tener cuadros de este tipo. Ok, bueno, yo creo que más exacto imposible con la información que hay dando vuelta hasta ahora, porque también esto de alguna manera evacúa algunas especulaciones y ayuda a entender de que muchas veces el diagnóstico no es una adivinanza, ¿no? Entonces hay que tener y saber respetar los tiempos que a veces demandan cuando aparece algo nuevo o algo que todavía no está tan claro. Así que te agradezco mucho los conceptos que nos diste, tanto para 7 de oro como para vicia, que probablemente tanto a ustedes como investigadores como a los productores les trajo en estos últimos tiempos unos buenos dolores de cabeza. Germán, como para ir cerrando, me gustaría saber cuál es tu visión, no solo como patólogo, sino también, si querés, desde el punto de vista personal, sobre la aparición de este nuevo caso de vaca loca en Brasil. Sabemos de que no hay transmisión directa, al menos no es contagiosa directamente de animal a animal, como mencionabas hoy sobre Neospora, pero tenemos un país vecino donde apareció un caso. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo ves la situación ya con un enfoque más bien regional? Sí, bueno, justamente las enfermedades producidas por priones, que fueron moda o fueron muy frecuentes hace unas décadas,
sobre todo en Europa, y después se diseminó por ahí su presencia a otros países. Digamos, no quiero decir que desaparecieron, desde el punto de vista, sobre todo las que son transmisibles, digamos, aquellas enfermedades donde actúa, digamos, con medidas de control que se aplicaron en su momento, que se sabía que básicamente la transmisión surgía por el consumo de harinas de origen animal, que traía esta proteína priónica anormal, anómala, que provocaría el cuadro clínico después, en este caso en los bovinos particularmente. Hay también en los ovinos hay otras enfermedades priónicas del mismo tipo. En el caso de los bovinos particularmente, lo que se conoce como BCE o vaca loca, que es esta encefalopatía espongiforme bovina transmisible por esa misma transmisión, digamos, por haber consumido alimentos que tenía esa proteína que, digamos, fue relativamente novedoso para nosotros también, para los patólogos y para los investigadores, porque ya no era una bacteria, no era un virus, sino que era una proteína sola la que provoca el cuadro después. Una enfermedad crónica, quizás de las más crónicas que se conoce, porque en realidad se da después de varios años de que se produce ese consumo, tener este tipo de cuadro. Pero también investigándolo se sabe que tenés las formas atípicas de esta enfermedad o espontáneas, de donde un animal que por alguna razón, sin haber consumido nunca harina de origen animal, naturalmente provoca esta mutación, este cambio en esa proteína que hace que desarrolle la enfermedad, esta enfermedad esporádica, atípica, que no es transmisible. Digamos, no es transmisible. Si le sacáramos el cerebro a esa vaca y hiciéramos harina y se lo diéramos de comer a otra vaca, posiblemente sí sea transmisible. Pero como es hoy en día, no se utiliza más generalmente harinas de este origen, deja de ser transmisible. Quizás sea el origen de por qué tuvimos vaca loca originalmente. Pero bueno, son presentaciones esporádicas que no son transmisibles, se detectan cada tanto. Brasil ya ha tenido casos, Canadá, otros países ya han detectado la enfermedad de esta presentación esporádica de un animal que estaba perfecto, generalmente animales longevos, que estaban perfectos y un día a otro empiezan a aparecer con signología neurológica más bien crónica, y cuando se manda a analizar, ese animal se muere o va a faena, se hace vigilancia. Digamos, todos los países hacen algo de vigilancia activa con respecto a esto, o digamos, acá en Argentina, como es de riesgo, la zona nuestra es de riesgo geográfico bajo con respecto a la presentación de estas enfermedades. La OIE en su momento lo caracterizó así. Se hace una vigilancia por ahí no tan activa, sino que cada tanto se manda todos los años como país. Argentina tiene que demostrar que analiza tantos cerebros de animales para ver si realmente no está presente la enfermedad y no se ha diagnosticado. Así como pasó esto, en Brasil pudo pasar lo mismo, y es lo que ha pasado, que una enfermedad, un animal seguramente que tuvo una enfermedad clínica neurológica, se mandó a analizar y detectaron que era justamente esta presentación. Desde ese punto de vista, generalmente no tiene un impacto comercial importante, por lo mismo que comentaba, porque son casos espontáneos que aparecen, no transmisibles. Por un lado, obviamente, al país, a Brasil en este caso, hasta que se confirme realmente que es no transmisible, esporádico y una presentación individual, posiblemente se le corten un tiempo las exportaciones hasta que eso se vuelva a normalizar y confirmen justamente ese caso. Y no tiene mayor implicancia. Y hasta desde el punto de vista, para decirlo de alguna forma, no sé si está políticamente correcto decirlo, pero como país, demostrar, mira, yo tuve este caso de vaca loca atípico. Es una forma también de demostrar, mira, la estoy buscando, estoy haciendo vigilancia, y yo te demuestro, la encuentro y tengo esta presentación. Entonces, desde el punto de vista también internacional, desde el punto de vista de sanitario, es una buena forma de verla, como diciendo, bueno, Brasil está buscando, por suerte acá en Argentina no se la ha detectado todavía, pero también si se encontrase, yo entiendo que por ahí uno con la cabeza de hace 20 años enseguida se agarra a la desesperación, porque fue una barrera bastante importante para el mercado internacional. Pero hoy en día, aparte de que sí, la barrera posiblemente sea temporal y cortita, no tiene tanta implicancia y hasta está casi bien visto saber que la estás buscando. Bueno, está bueno lo que vos dijiste, porque uno siempre piensa en lo inmediato, que el impacto negativo desde el punto de vista comercial inmediato, por supuesto, es lo que más llama la atención, pero es cierto, si uno hace un análisis más de fondo, deja de entrever de que se está trabajando en el tema y la honestidad de decir, bueno, apareció un caso. Así que, y lo otro que me parece muy bueno también, que hayas diferenciado los casos atípicos por mutación espontánea de proteínas, que no quiere decir que estén con una epidemia ni nada que ver con ese tipo de conceptos. Así que buenísima tu aclaración.
Gastón, hablamos un poco de todo, sabemos que hay un montón de enfermedades y esto da para charlar un montón de tiempo, pero creo que al menos eh, pudimos compartir tu opinión respecto de las enfermedades más importantes, primero las de la reproducción en general y después estas otras dos que tienen que ver más bien con el manejo. Y por último, lo que terminás de decir sobre vaca loca. Yo te agradezco mucho, lamentablemente el tiempo es tirano, como dicen en televisión. Me estoy aprendiendo algunas expresiones de los medios que nunca me había tocado hacerlo. Pero te agradezco mucho porque fue muy amena la charla y sobre todo conceptos que a veces son muy complicados de expresarlos, los pudiste explicar y creo que estuvo al alcance de cualquiera poder entender. Así que muy agradecido y seguimos en contacto para algún eventual nuevo encuentro. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias y saludos.